En este programa nos acompaña Carmen Loza, actriz, directora, autora teatral y docente. Nacida en Sevilla, licenciada en Filología Inglesa, se forma como actriz en el laboratorio William Layton en Madrid, donde es su ayudante en los cursos de dirección entre 1988 y 1991 y que dirige desde 2004, donde ha desarrollado una intensa labor pedagógica. Como actriz, ha trabajado desde los años 80 en teatro, cine y televisión, formando parte, entre otros, del Teatro de la Abadía en sus inicios, bajo la dirección de José Luis Gómez, y ha trabajado con directoras y directores como Natalia Menéndez, Fermín Cabal, Jaime Chávarri o Jordi Milán, con quien dirigió la adaptación al inglés de Segada de Amor para el Festival de Edimburgo. En cine y televisión ha trabajado con José Luis Cuerda, Benito Zambrano, Félix Sabroso, Enrique Urbizu, entre otros. Como dramaturga, su obra comienza en 2005 con Chicas. Desde entonces ha escrito textos como Levante, Premio Leopoldo Alas Mínguez en 2008 y estrenada en el Teatro Español en 2021, Proyecto Expreso, Premio Tirso de Molina 2010, La esfera que nos contiene, candidata a los premios Max en 2017, o su obra más reciente, Calle Varsovia. Como directora, su montaje de Pepito, de Itziar Pascual, fue candidato a los premios Max en 2025 y obtuvo premio Max a la mejor autoría teatral. Forma parte del consejo de redacción de la revista Primer Acto desde 2012. Muchas gracias, Carmen, por compartir este tiempo con nosotras. Gracias a ti. Carmen, ¿por qué teatro? Pues no sé, yo creo que desde pequeña siento como la necesidad de contar cosas a otros. Y, y bueno, de distintas maneras, hablar para otros. Yo tengo como una especie de dualidad que puedo ser muy tímida o muy insegura en algunos momentos y en otros no tener ningún reparo en actuar para otros desde pequeña. Y entonces, pues, creo que lo que más cerca vi o lo que yo tenía como más posible era hacer teatro, porque empiezo desde niña a hacer teatro en colaboración con otros sitios, o sea, desde la escuela en la que yo estudiaba, colaboraciones con la Universidad Laboral, ahí empiezo a, bueno, a hacer mis primeras obras cuando tenía 14 años. Entonces, a partir de ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, y peleé lo que pude para poderlo hacer, para estar aquí. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que viste, la que te haya impactado? Sí, la primerísima no recuerdo, porque no sé, yo iba prácticamente a todo. A partir de descubrir que quería dedicarme a esto, yo siempre sacaba entradas para el teatro, iba sola, no me hacía falta que viniera nadie. Entonces no recuerdo exactamente cuál sería la primera, pero sí recuerdo dos obras que me causaron, o tres obras que me causaron mucho impacto y que me emocionaron tanto como no solo por cómo las veía hacer, sino porque lo que yo estaba viendo todavía me reafirmaba más en esto es lo que yo quiero hacer. Una fue Antaviana, de Dagol Dagom, en los principios de Dagol Dagom, año 79. Y bueno, aquello era un juego maravilloso, unos cuentos de Pere Calders con una música estupenda de Jaume Sisa. Y aquello era un mundo maravilloso, terrible, pero muy sugerente. Luego vi, quizá un par de años después, probablemente en el 80 o en el 81, vi actuar a Lola Herrera en 5 horas con Mario. Yo había visto actuar a Lola Herrera en aquellos Estudio 1
y, y a mí me gustaba mucho como actriz. Entonces fui a ver la función en Sevilla, yo entonces vivía en Sevilla, eh, y, y me quedé como si tuviera los pulmones más anchos, como si no fuera suficiente aire el que podía entrar, o como si el aire entrara y no tuviera manera de salir de aquí, ¿no? O sea, era una experiencia placentera muy sensorial, de maravilla, de decir, yo quiero esto, ¿no? Tuve la suerte, además, de que me atreví a ir al camerino y decirle cuánto me había gustado. Y aquello fue muy bonito. Me permito contarlo porque fue muy bonito. Esa experiencia de, bueno, yo no sé qué edad tendría, pues tendría 19, 20 años. Eh, entonces le dije, yo es que quiero dedicarme a esto. Y entonces ella me dijo, ah, qué bien. Dice, mi hija también, ¿no? Tenía su hija Natalia. Y bueno, estuvimos hablando de lo emocionada que yo estaba. Y bueno, y una de las cosas que a mí me maravillaron también, ¿no? Que me sorprendieron, dice, ¿por qué no te vienes a verlo mañana? Y entonces actuaban 3 días en Sevilla. Yo fui el primer día pagando, y el segundo y el tercer día fui invitada por la compañía. Tanto es así que como ya era prácticamente de la familia, ¿no? En 3 días ya es la chica que quiere hacer teatro y que se viene a ver nuestras funciones todos los días. Entonces me dijeron, vente a Granada con nosotros. Aquello me maravilló también. Bueno, estas cosas casi de infancia. Dices, tenías 20 años ya, pero cuando tienes tanta ilusión por hacer algo, casi eres una niña ante todo lo que te queda por hacer, ¿no? Y aquello fue muy bonito, sí, muy bonito. Y desde luego más alimento para lo que yo quería hacer. Entonces, teatro, pues voy a contar una pequeña anecdotita. Sí, por favor. Cuando yo decidí que me quería dedicar a esto, pensé, pero no sé cuándo. Mi familia no me deja dedicarme a esto, no sé cuándo, no sé. Entonces, voy a hacer una cosa, abrir la enciclopedia, bueno, un diccionario que teníamos de 3 volúmenes, diccionario enciclopédico, y la abrí por la T, señalé teatro y lo puse, lo remarqué y dije, para que nunca se me olvide de lo que quiero hacer, ¿no? Que nunca se me olvide lo que quiero hacer. Siempre cuando busque algo, aparecerá en la T la palabra teatro, que es lo que yo quiero hacer. Le llaman vocación, no sé. Wow. No sé, es una emoción, desde luego, sí. Mi patria es un pueblo al otro lado del Guadalquivir, un barrio donde superé la infancia, un colegio donde aprendí a conocer a Dios y luego aprendí que quizá Dios no estaba. Lo escribes en primer acto, 369-2025, Lesa Patria. El origen. Como creadora, ¿cómo percibes tu origen dibujando todo tu universo? A partir del momento en el que decido, o no sé si, sí, decido, porque al final somos nosotros, no es nadie, no es un ángel que nos anuncia, ¿no? Pues a partir de esa decisión, yo quería actuar. Era evidente que yo quería actuar, pero yo no solo quería actuar. Yo quería contar cosas, yo quería escribir. Incluso ya desde entonces yo escribía textos en prosa, escribía algunos poemas muy rudimentarios, pero siempre intenté desde el principio ponerle voz a personajes que se me ocurrían, o frases que se me ocurren y que
se convierten en dichas por algún personaje. Entonces, el origen sigue siendo ese. Cada vez que me pongo a escribir, no tengo muy claro todo lo que voy a contar, pero sí tengo claro que hay una frase, una música que me está adentrando en un mundo, en un universo que desconozco, pero que empieza a revelarse en voces de personajes. No son voces que me llegan, sino que son palabras. Y a esas palabras eh, se van revelando como personajes. Sí, ese es el origen. El origen de casi todos mis textos es ese, y el origen mío como creadora también. ¿Y tu proceso creativo a partir de ahí, cómo lo enfocas? ¿Te gusta la soledad? ¿Te gusta que te acompañen ciertas lecturas o algo que te inspire? Cuando escribo lo que se me ocurre, porque claro, cuando empiezas a escribir, eh, pues lo que te tienes que plantear es si vas a escribir lo que te salga o vas a escribir porque hay un proyecto de montarlo o de, sí, de trabajarlo con compañeros, con compañeras, con alguna compañía. Em, entonces, si la historia solo nace de mí, entonces me dejo llevar y no sé a dónde voy, pero no me importa, porque sé que llegaré a algún sitio en el que va a salir algo que quiero contar, que todavía no tengo claro, pero que no se va a diluir en una estupidez. Bueno, tampoco, también estoy abierta a que pueda salir una estupidez y ya está, borrarla, tacharla, Guardar. modificarla o lo que sea, ¿no? Eh, si, si el proyecto es un encargo, como me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? En el caso de Chicas, que es la primera, la verdad es que era un encargo. Lo que pasa es que el encargo era hacer una adaptación de una novela ya, de unos relatos preexistentes. Y cuando me puse a hacer esa adaptación empezaron a surgir otras escenas. Entonces, a partir de ahí, les conté a mis compañeras, las actrices que lo iban a interpretar, que se me estaban ocurriendo escenas y que pensaban ellas. Entonces me dijeron, bueno, vamos a leerlas. Y entonces empezamos a leerlas y dijeron, pero bueno, pero esto es todavía, esto va más allá de una adaptación y la verdad es que está muy bien. Total, que seguí por ahí. Y, y además tenía, no sé, tenía por un lado mm, tanta experiencia escribiendo lo que no iba a llegar a ningún lado, que cuando encontré en 2005 un lado al que ir, en menos de un mes salió el texto. Y en menos de un año salieron ese texto y dos más. Eh, entonces, bueno, en particular, cuando escribo Levante, que es también una de mis primeras obras, que nace de Chicas, ahí empiezo a tener que documentarme, porque hablo de una época que me interesa porque me interesan los autores de esa época, la creación, ¿no? Del primer cuarto del siglo XX y de nuestra historia de la República, de la Guerra Civil. Entonces ahí empiezo a documentarme. Estoy escribiendo personajes que son de ficción, pero están en un entorno real. Y entonces quiero que ese entorno sea lo más fiable, lo más preciso, porque quiero contar la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad en la ficción es simplemente lo que encaja dentro de la historia, ¿no?
Y para encontrar esa verdad de unos personajes que parten de mi imaginación, necesito que el entorno sea lo más real posible. Y ahí empiezo con la documentación, en la primera obra en que me documento, ¿no? Voy a volver un poquito atrás Sí. y me voy a tu camino hacia Madrid. Em, ¿Conoces a William Layton? Que es una figura central en el teatro y en muchos recorridos. Fuiste su ayudante, fuiste su alumna, ahora diriges el laboratorio hace ya más de 20 años. ¿Qué recuerdos te acompañan, Carmen? ¿Y qué te dio el encuentro con Layton que siga operando hoy en tu manera de trabajar? Mm. Yo creo que el camino que queremos recorrer no nos lleva directamente, o sea, cuando visto desde ahora, mirando hacia atrás, sin ira, ¿no? Eh, vemos, o yo veo como si la línea fuera recta, pero la línea nunca fue recta. O sea, para yo poder salir de mi entorno familiar, de mi círculo familiar y hacer teatro, pues tengo que conseguir primero la independencia económica. Para conseguir la independencia económica, pues yo había estudiado filología inglesa, terminé en el 81 y, y, y pensé, bueno, ¿cuál es la manera de salir? Pues lo primero, trabajar, ¿no? Que económicamente seas independiente. Y luego, pues empiezan a surgir, no sé si casualidades, o sea, empieza a surgir lo que surge siempre en la vida, cosas que pueden pasar y tú mirarlas y no hacer caso, o ves que pasa algo y ahí te agarras y coges ese pie para que ese pie, ¿no? Como en teatro, ¿no? Como en una situación ficticia, ¿no? Dramática. Tú coges el pie y contestas, ¿no? O sea, coges el pie, lo tomas, ¿no? Acción-reacción, ¿no? Te hace reaccionar y tú o lo sueltas o tiras hacia adelante. Y bueno, eso fueron unas oposiciones. Dices, bueno, qué pie. Es decir, termino la carrera, me planteo hacer unas oposiciones. No me planteo hacer unas oposiciones. Terminé la carrera, estaba trabajando ya en un colegio, dando inglés, y una compañera me dice, oye, hay oposiciones este año, nos presentamos, pero si no hemos estudiado, bueno, no importa, así vemos, a ver cómo es. Bueno, a ver, tenía una cosa a favor que luego descubrí, que es que yo había hecho muy buena carrera. Entonces, las oposiciones las aprobé, porque no me hizo falta estudiar las oposiciones para aprobar las oposiciones. Y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el teatro? Bueno, pues es que lo siguiente de aprobar unas oposiciones es que te den destino. Y entonces ahí fue donde vi la puerta. Ahí dije, destino, Madrid. Entonces, Madrid me procuraba la ruptura o abrir la puerta, ¿no? Dejar atrás mi familia y, por otra parte, ir a donde se estaba haciendo el teatro. Porque estamos hablando de principios de los años 80, cuando todavía el Estado de las Autonomías no existía. No había consejerías de cultura, no había dinero para hacer producciones, para que la industria se extendiera por todo el país. Entonces, si tú querías hacer algo profesional, tenías que venirte a Madrid. Entonces, bueno, pues eso fue lo que hice. Claro, de ahí, por eso como la línea no es recta, de ahí me voy a Extremadura. Dices, ¿cómo? Pero si tú te querías quedar en Madrid, ya, pero es que el destino de una persona que ha aprobado oposiciones... El oráculo de la enciclopedia y va siendo de las suyas. Exacto. Entonces dices, bueno, a ver, pues nada, tengo que pedir destino. Y el destino que me toca es Extremadura. ¿Qué hago yo en Extremadura? Bueno, pues casualmente
o sea, esta, ¿no? Otra cosa que pasa, ¿no? Yo cuando estoy en Madrid conozco a la compañía de espectáculos ibéricos, eh, bueno, por un trabajo común que hicimos, que no era a nivel profesional, por mi parte, sí por la suya, pues ahí enganchamos y bueno, y conectamos muy bien. Cuando me voy a Extremadura, resulta que la compañía de espectáculos ibéricos eh, empieza a montar el Centro Dramático de Extremadura. Entonces dices, o sea, que ese destino me lleva a Extremadura porque en Extremadura es donde voy a empezar a dedicarme profesionalmente al teatro. Y eso no lo sabía, pero cuando llegué allí, eso fue lo que se produjo. En Extremadura conozco a José Carlos Plaza en el Festival de Teatro de Badajoz, que habla del laboratorio William Layton. Y yo digo, esto que él está diciendo y esta manera de actuar es como yo me siento actuando. Entonces yo quiero ir ahí, porque yo me quiero formar. Yo, vale, he hecho una carrera, pero yo no he estudiado nada de teatro, más que lo que podía dar en las asignaturas de literatura, ¿no? Entonces ahí ya puse mi siguiente destino era volver a Madrid ya directamente al laboratorio William Layton a estudiar. Y eso lo pude hacer en 1987. Yo ya había pedido excedencia, ya me dedicaba al teatro en Extremadura, entonces ya no tenía y no debía tampoco dedicarme a la enseñanza del inglés en un instituto porque necesitaba tener todo mi tiempo para dedicarlo al teatro, ¿no? Y efectivamente, pues entonces cuando ya en el 87 me vengo aquí, entro en el laboratorio William Layton y ahí pues aprendo muchísimo. Aprendo de Francisco Vidal, de Mar Díez, de Paca Ojea, de Begoña Valle, eh, de María Ruiz, una directora con la que he trabajado muchísimo. eh, y descubro, o sea, y aprendo mucho, yo siempre, ¿no? Esto que algunos dicen, yo soy como una esponja. A mí me gusta decir que yo aprendo de un charco. Es decir, tú pones un charco ahí y yo aprendo de lo que sea, ¿no? Pero claro, no era un charco, eran grandes personas de teatro que, yo estaba, o sea, muy, muy porosa para recibir todo lo que ellos daban, ¿no? Y efectivamente, a partir de ahí, pues yo tuve, no sé si hablar de suerte, ¿no? Es este camino en el que se producen cosas, ¿no? Es decir, algo debió ver Layton en mi manera de actuar que le interesó y que él siempre quería verme actuar cuando venía alguna clase, porque él daba solo las clases de dirección, las demás clases las supervisaba, venía de vez en cuando. Entonces cada vez que venía me decía, yo quiero ver a Carmen. Entonces, bueno, pues yo me sentía muy, muy halagada, ¿no? Muy orgullosa de que quisiera verme a mí y también con la presión de no saber si yo iba a responder a eso, ¿no? Lo bueno que descubres es que no importa que tú no respondas en ese momento, lo que importa es la actitud. O sea, cómo tú te ofreces abiertamente, aunque no sepas, a hacer las cosas y que en ese hacer y en esa conversación posterior sobre lo que haces es cuando se te abren puertas, ¿no? Y bueno, pues ya casi te he contado toda la... O sea que el trampolín del actor era un cuaderno de notas, casi prácticamente, ¿no? Porque lo vivías, Efectivamente, lo efectivamente. estabas Sí, sí, sí. experimentando. Layton no daba notas directas, sino que hacía preguntas. Él las llamaba seminal questions.
A mí me gusta traducirlo por preguntas germinales, es decir, preguntas que te hacen brotar, que no cierran, que no tienen una respuesta, sino que te abren puertas, que hacen que brote algo ahí que tú todavía no conoces, pero que te va a llevar por un camino Y que genere interesante. más también. Eso es, eso es. Cami dice, ¿qué tenemos en común nosotras cuatro? Resu, que somos mujeres. Zaida, eso es evidente. Rosa, para algunos no es tan evidente. Estamos en la obra Chicas, que hablábamos antes, donde dijiste que pasé un tiempo uniendo palabras antes de considerar que había escrito un texto teatral, por lo que considero que mi carrera como dramaturga comienza con esta obra, extraído de contexto teatral. ¿Qué te impulsó a escribir esta obra, Carmen? Bueno, como te digo, es algo que surge de un encargo. Eh, Probablemente son cosas que yo había estado como ensayando, como haciendo ejercicios previos, pero que no habían llegado a ningún lado. Y entonces en ese momento llegan. ¿Por qué llegan también en ese momento? Yo creo que hay un punto que es muy significativo en mi carrera como persona de teatro, pero no como persona que hace teatro, sino como persona que ve teatro. O sea, desde la profesional que ve a otros profesionales haciendo, ¿no? Entonces, yo tenía la idea, y probablemente algunos autores escriben así, de que necesitaba una estructura para sobre esa estructura ir como rellenando, ¿no? Como voy a escribir sobre esto, tengo una escaleta, lo que se llama en guión una escaleta, y sobre eso voy a desarrollar las escenas. Bueno, yo lo intenté de esa manera y yo me salía siempre de la escaleta, no podía, además, no me inspiraba trabajar con escaleta. Y en el año 2001, creo que fue en 2001, fui a ver Las manos, que es un montaje en la cuarta pared de José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y Javier García Yagüe. Y ahí dije, claro, es que esto es lo que yo creo que quiero escribir, pero que pienso que no tiene una estructura reconocible. Entonces vi que eso era posible. Y cuando vi que era posible, me liberé muchísimo. Es decir, ahí dije, no necesito una estructura. No sé si voy a desarrollar. Ahí empecé quizá a escribir más conscientemente, pequeñas escenas o tal, sin ese machaque que te procura tener que hacerlo bien o tener que seguir un canon, ¿no? Una estructura previa que te marque. Entonces, al liberarme de esa obligación, cuando surge la oportunidad, cuando surge este encargo, pues yo empiezo a desarrollar lo que a mí se me ocurre de la manera en que se me ocurre, sabiendo que tengo que llegar a un lugar, ¿no? Que es contar historias sobre amores entre mujeres, sobre relaciones, sí, amorosas, sentimentales, sexuales entre mujeres. Coincide también que es para el primer Festival Visible que se hace en Madrid en 2005. Entonces, ahí haciéndolo, descubro que la estructura nace de la propia escritura. Es decir, que lo que a mí se me ocurre va formando una línea, no necesariamente recta. La mayoría de las veces no es recta, lo recto no me resulta interesante. Y que ese camino de lo que se me va ocurriendo va tomando forma y crea su propia estructura. Entonces eso, cuando descubro eso, se caen todos los ladrillos de ese muro que me impedían considerarme como autora, ¿no? Hoy ni siquiera, bueno, paso de hacer ejercicios de escritura a desarrollar ya textos que pueden llamarse
obras dramáticas, ¿no? Tengo la historia presente, tan presente que me duele, que me indigna, que me impele a gritar, a escribir, a no dejar de hacerlo. La dramaturgia en acción, la dramaturgia documento, la dramaturgia denuncia. Recuperar las palabras, armas cargadas de futuro, para reconstruirlas en este presente sin pasado. Lo escribiste en Viento y Memoria, crónica de un viaje por los lugares de Federico. Sale en Primer Acto 356. En 2019 hablamos antes de los procesos de creación y los procesos de investigación. ¿Cómo lo organizas? ¿Hasta qué momento dices hasta aquí? No, no hay límite. No hay. Eh, Permíteme que cojas esa palabra, esa frase, ¿no? Ese arma cargada de futuro, ¿no? Que, que aparece, que aparece mucho. A mí me aparecen frases de otros autores que casi se convierten o que se convierten en lemas para mí, ¿no? Muchos son poéticos, efectivamente, o sea, hay este de Gabriel Celaya o hay uno de... eh, sí, Palabras como dardos, de Lázaro Carreter, ¿no? O sea, hay frases que se me vienen y son muy, muy gráficas, o sea, son muy expresivas para lo que yo quiero. Y descubro que esa frase, ese verso, me surge muchas veces. Creo que en estos días lo he leído en un par de textos míos, ¿no? Y digo, fíjate, ahí está, ahí está también. Porque efectivamente yo creo que el arte, cualquier manifestación artística y desde luego la escritura, es una herramienta muy potente, más potente que las armas. Las armas son muy potentes, pueden destruir, pero este arma cargada de futuro construye. Es muy potente lo que imaginamos, lo que escribimos, lo que creamos, es muy potente. Y por eso yo considero que tengo una responsabilidad como autora y como persona de teatro. Yo no considero mi trabajo como algo que me gusta hacer o algo de lo que puedo vivir. Sí, eso también está. Maravilla que pueda existir eso también, ¿no? Que no tengas que compaginarlo demasiado. Pero sobre todo la responsabilidad de transformar, de crear. Y sobre el periodo de documentación, que pertenece también a esa responsabilidad que tengo, yo puedo escribir lo que se me ocurre, ¿no? O sea, hay algo, o sea, cuando empiezas al principio de los principios, tú escribes lo que se te ocurre, pero lo que se te ocurre es muy limitado, porque no tienes todavía ni los referentes, ni la experiencia. Entonces, ahí lo que te salga, pues es lo que te salga. Y entonces lo que te salga es muy, muy básico, demasiado rudimentario, ¿no? Entonces, para mí eso no vale, es decir, cualquier cosa no vale. Pero a medida que vas trabajando, que vas transitando por este camino de la creación y de la interpretación y de la lectura y conocimiento de otros textos y del trabajo de otros creadores y creadoras, pues va surgiendo, o sea, lo que te va surgiendo ya no es cualquier cosa, ya no está... ya no es carente de fundamento, ya tiene un fundamento, y tiene un compromiso, ¿no? Entonces, el trabajo de documentación para mí es esencial si trabajas, o sea, si estás contando la historia de un personaje que ha existido, o si estás contando una historia de personajes que te has inventado, que nacen de tu imaginación, que son ficticios, pero que han vivido en una época que
bueno, que yo creo que debemos ser fieles a esa época. Ser fiel a la época, ¿qué quiere decir? Pues aprender sobre ella y revelarla a quienes la tienen muy lejana. Revelarla no en el sentido religioso ni iniciático, Ujú. simplemente transmitirla, ¿no? Es decir, aquí está esto, si a alguien le interesa, que ahonde más, porque he encontrado esto, ¿no? Ahí hay muchas preguntas. En el periodo de documentación se me plantean preguntas, ¿no? que probablemente no me planteo antes de empezar a escribir. Cuando, cuando estoy escribiendo La Esfera, eh, me surge algo que no entiendo. O sea, yo no entendía por qué ese odio a los maestros y maestras. Eh, Me refiero por qué ese odio cuando comienza la guerra civil y durante la guerra civil y en la posguerra, mm, hay algo que no me encaja, que no sé por qué ese odio, o sea, que tenían los maestros, qué significaban los maestros y maestras de la República para que eh, el bando faccioso los considerara enemigos. Y entonces, a veces preguntas y los demás te dan respuestas, pero son respuestas normalmente muy simples, muy primarias. Dices, bueno, es que la cultura da poder. Y yo pienso, no me vale como respuesta. Mm. No me vale. ¿Por qué? Porque me parece eh, eh, que eso no impregna el odio de las personas que a lo mejor no tienen un pensamiento elaborado. Entonces, ese me parece un pensamiento elaborado, Mm. un pensamiento posterior. Entonces, piensas, bueno, ¿qué pasó en nuestro país desde finales del o sea, ¿qué pasó en la educación desde el siglo XIX hasta la República? Bueno, pues ves en manos de quienes estaban los centros educativos, la Iglesia y el municipio, o sea, los ayuntamientos, ¿no? Sobre todo en los pueblos. Y luego, pues, escuelas privadas. Eh, entonces, los maestros no necesitaban, quiero decir, no se necesitaba una carrera para ser maestro o para ser maestra. Los que sabían un poco, pues daban clase a los que a lo mejor no sabían. O quien era sobrino del cura o, o la hija del alcalde, o pues decía, bueno, pues mira, te coloco ahí en la escuela y tú le das clase. Y a lo mejor no estaban preparados. Entonces, cuando se requiere ya estamos hablando de la esfera y nos estamos Sí. metiendo en la esfera. En fin, es por esa pregunta. Es decir, es una pregunta que yo no resuelvo fácilmente y que no quiero decir ahora las respuestas que yo encontré, porque no es tan fácil, porque yo creo que el camino hay que hacerlo. Pero no es solo porque la cultura o la educación te da poder, no es solo por eso. No es solo por eso. Hay que conocer el entorno para saber por qué se produce el odio cuando vienen maestros formados y le quitan el trabajo a al sobrino del cura o a la hija del alcalde. Entonces ahí sí entiendes el odio. ¿Por qué han venido a usurpar mi puesto? Entonces ahí empiezas a entender el odio, ¿no? Y a contarme otras realidades también, quizás. Sí, sí, pero el odio que se crea en los pueblos, en el entorno más cerrado y menos preparado, viene de un odio primario, de una Más envidia, simple, de ¿no? un por qué este que viene de fuera Me quita va a lo... tener ahí, ¿no? Va a influir en nuestros hijos, le va a enseñar a nuestros hijos qué.
¿qué le va a enseñar a nuestros hijos? Que no le podamos enseñar nosotros. Es decir, ese odio es mucho más primario, y más da lugar al acto violento sin tener que pasar por la elaboración del pensamiento, ¿no? Ahora que lo dices, me acordaba de José Martí, de cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, ¿no? Y mientras no le toquen lo que tiene, está todo bien. Claro, Todo está bien, ¿no? claro. Y hablar, ¿no?, sobre perder o sea, el aula, la tarima del profesor era un lugar elevado desde el cual el profesor transmitía conocimiento y autoridad. Entonces, cuando el maestro o la maestra se lleva a los niños a la naturaleza a estudiar las mariposas y los pájaros y las plantas, ahí se diluye esa diferencia, ¿no?, de nivel. No es que el maestro fuera igual o los niños fueran igual, no estamos hablando tanto de igualdad como que no es necesario una tarima o un nivel superior para establecer una situación en la que alguien enseña lo que sabe y lo que ve y lo demuestra porque las cosas de las que habla existen y están ahí fuera, ¿no? Aprovechando que estamos en la esfera, uno de mis maestros tiene un nombre muy raro. Se llama Apolinar y nos enseña matemáticas y física. Dice que la esfera es como una naranja y que los meridianos de la esfera terrestre son como las juntas en las que coinciden los gajos que la componen. La esfera que nos contiene. La imagen de la esfera aparece tanto en geometría, que enseña don Apolinar, como en el título y en la estructura de la obra. ¿Cómo funciona para ti esa metáfora para articular la relación entre pasado y presente? El título de la esfera que nos contiene me viene, bueno, me preguntas esto, entonces me voy a por qué la esfera, ¿no? El título de la esfera que nos contiene se me ocurre a partir de la lectura de Historia de una maestra de Josefina Aldecoa, que fue el primer libro, o sea, el libro con el que inicié el periodo de documentación para escribir la esfera. Es decir, la esfera no es una adaptación de la historia de una maestra, sino que la historia de una maestra me pone en el camino de búsqueda de las maestras y luego de los maestros también de la República, ¿no? Entonces, hay un fragmento, no sé si tienes el libro por ahí que en algún momento Sí, podemos cogerlo porque me claro, gustaría que ese sí. fragmento... A ver, por aquí. Sí. Bueno, pues como te comentaba, o sea, ¿cómo llegas al título? O sea, ¿cómo llego al título de la esfera que nos contiene, ¿no? Entonces, partiendo como del el primer texto que me sirve de documentación para adentrarme en esa atmósfera, pues encuentro, entresaco de ahí algún fragmento y uno de ellos es este, ¿no? Nunca han oído estos niños una explicación sobre el lugar que ocupa la Tierra en el universo. Europa en la Tierra, España en Europa. Creo que ni siquiera están seguros del punto de España en el que se encuentran. Les entusiasma el descubrimiento de los movimientos de la Tierra, el paso del día a la noche, la marcha de las estaciones. He encargado a Lucas, el mandadero, el guía que me trajo, un globo terráqueo. Entonces, me resultó interesante el aprendizaje, tanto por parte de ella como por parte de los niños. O sea, primero, de ella, cómo aprende a ser maestra sabiendo o viendo lo que no saben los niños, ¿no? Y por otra parte, que
que diera lugar a la herramienta que es el globo terráqueo, me pareció algo que nos llevaba mucho más allá. De eso me doy cuenta después. Es decir, lo primero que se me ocurre es, bueno, pues tiene que ser algo como globo terráqueo, no me gusta, pero quizá una esfera, algo así, ¿no? Entonces empiezo a mirar esferas, a adentrarme en las imágenes de las esferas, y ahí me adentro en, en todos los contextos, en todos los entornos en los que aparece la esfera. Y aparece en geometría, y aparece en geografía, y aparece en astronomía, y aparece en un recuerdo que yo tengo de mi infancia, de mi profesora, de mi maestra, bueno, profesora, de matemáticas y de física, que luego es lo que le pongo a Apolinar, ¿no? Que es, nos daba matemáticas y física. Y efectivamente la que me daba matemáticas y física, que era Doña Rosario, le llamábamos, ¿no? Entonces dedico el texto publicado, lo dedico a Doña Rosario Castilla López, licenciada en Ciencias Químicas, nacida en 1922, que aún recuerda la tarde de julio de 1936 en que se llevaron a su padre por ser alcalde republicano. Ella fue quien en 1969 nos enseñó en el colegio la teoría de los conjuntos a partir de la imagen de una naranja. Entonces, es como que todo encajaba. O sea, cuando se produce ese encaje, eres consciente de que lo que escribes no es casual, un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Sabes que las imágenes que te vienen te van a llevar al lugar al que quieres, aunque todavía no sepas qué lugar quieres. Por esa época en la que yo estaba escribiendo La Esfera, también había una exposición de las esferas de Escher. Y entonces me gustaba mucho ver ese mundo de elementos esféricos en el que el propio autor se mira y se refleja. Entonces el autor está fuera, pero también está dentro. Entonces por eso se me ocurrió la esfera que nos contiene. O sea, es en la que estamos, pero también, o sea, estamos sobre ella, pero también estamos dentro de ella, ¿no? Entonces, esa imagen que en alguna escena intento explicar también con distintos planos, me interesan mucho los distintos planos en los que nos manejamos desde la dramaturgia. Eso lo hacemos prácticamente la mayoría o la inmensa mayoría de los autores y autoras que estamos escribiendo en la actualidad, ¿no? Y que también se ha hecho en el siglo XX, ¿no? Es decir, los diversos planos, Brecht, por ejemplo, ¿no? Esos planos en los que nos comunicamos con el público, con el actor o la actriz con quien interpreto, entre los personajes, todo ese mundo que me parece interesante, como hablabas antes también de la acción y de la dirección, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay textos que no tienen que tener una acción específica porque quizá no se basen en un conflicto entre personajes, pero la acción no viene de la pelea entre dos personajes o de la discrepancia entre esos personajes. La acción viene del propio texto y de cómo articulas los movimientos, la gestualidad y la expresividad con los otros compañeros y compañeras y con el público. Entonces, esa diversidad de planos nos está dando una acción específica desde la propia dirección, y es lo que muchos textos en la actualidad plantean. Hablando de dirección, cuando estuvo Itziar Pascual en el episodio 1, temporada 3, hablamos de Pepito y de la memoria. ¿Cómo fue tu experiencia como directora de crear todos estos mundos?
El texto de Pepito, que a mí me encantó cuando lo leí, bueno, que estaba un poco... creo que Itziar y yo tenemos mucho en común, tenemos referentes comunes y tenemos un compromiso también común con la memoria, con las maneras de contar. eh, eh, y también con algo que no es previsible a la hora de contar, ¿no? Entonces, a mí Pepito, los personajes de Pepito, a mí no se me aparecía, alguno de ellos no se me aparecía como persona. Por ejemplo, La Pena. La Pena para mí no era una persona. Entonces yo se lo comentaba a Itziar, digo, mira, yo es que La Pena, primero no la veo una actriz. Digo, bueno, podría ser un actor, podría ser, pero no la veo humana. Y eso que es muy humana, pero esa especie de aparato de malas artes, que es muy humano, a veces como humanos no terminamos de creerlo. O sea, es curioso, no sé cómo explicar esto porque no es fácil, pero a veces necesitamos entender la maldad del ser humano con otros mecanismos. Si vemos a un malo muy malo, no nos lo creemos. Entonces, si tú lo llevas a otro lugar, lo conviertes en un pequeño monstruo. Y yo siempre tuve la idea de que era como un pajarraco de pico muy largo, con una voz así, medio rota, medio graznido. Y efectivamente, pues fuimos a eso, vamos a hacer un bicharraco. ¿Vale? También partimos de que este personaje está escrito para 2 actrices y un actor. O sea, el actor que hace de Pepito, la actriz que hace de narradora y La Pena. Entonces, en el previo, ¿no? En todo el trabajo previo al montaje, con Itziar, a ella de pronto le interesaba el texto contado solo desde una actriz. Es decir, dices, bueno, entonces no, te lleva directo, ¿no? Entonces, ¿qué es un monólogo? No, no es un monólogo. Es decir, eso es lo primero que te tienes que plantear, desde la dirección. O sea, si Ciar dice, creo que lo veo con una sola actriz, yo pienso, pero no es un monólogo. Lo pienso, o sea, y ahí lo voy encaminando. Y entonces empiezo a pensar, también por un montaje que tiene Itziar anterior, poco antes de estar con Pepito, con el proyecto, que es un montaje sobre Vicenta Lorca. Entonces, que es con teatro de objetos. Entonces, la visualización de este montaje, más lo que ya Itziar estaba pensando que quizás su texto iba también por ahí, a mí me hizo adentrarme en el teatro de objetos. Y entonces empezamos a pensar en todos los personajes que tenía la función. Bueno, empecé a pensar en ellos y empecé a personificar objetos, el delantal, el personaje de la madre, la boina, el personaje del padre, la prima, un lacito, la novia y luego esposa, un collar. Entonces empezamos con la expresividad de la actriz a jugar con esos elementos que podían ser reales o podían ser imaginarios, como por ejemplo el collar, ¿no? Este collar que en ningún momento lo lleva la actriz, pero que esta marca expresiva define a ese personaje, ¿no? Entonces, con eso y con un juego de sillas que se convierten en otras cosas. Eso yo lo hago mucho. Me encanta hacer
teatro con muy poco. Creo que la imaginación va mucho más allá de un escenario corpóreo y de cosas así. Entonces, requería por parte de la actriz, bueno, mucha generosidad y mucha destreza y agilidad para pasar de un personaje a otro. Eh, Creo que en un momento, sobre todo al principio, para poderlo encontrar, parte de una coreografía que surge en ensayos, es decir, hay mucho marcado de movimiento, de ahora tal y ahora no sé cuántos y ahora coges la máscara, porque a partir de esos objetos yo propongo el trabajo con máscaras, pero no máscaras puestas, no máscaras que se pone la actriz para actuar, sino máscaras manipuladas, como títeres a través de máscaras que van mirando a un lado y a otro, y la vida se lo da la manipulación de la actriz y la interpretación de la actriz. Entonces, que insufla a la máscara de lo que le va pasando, ¿no? Y aparte el muñeco de la pena. Me parece que contándolo así, metes al público, o sea, le estás proponiendo al público que transite por lugares que desde luego, si le pones un filtro, o sea, si hay alguien que va y le pone un filtro realista, pues eso no funciona. Es decir, un filtro realista puesto a cualquier manifestación artística no tiene sentido, ¿no? Pero si el público de teatro ya está muy acostumbrado a ver trabajar en estos distintos planos, pues puede jugar muy bien con lo que le proponemos. Y su imaginación pone todo lo demás, o sea, todo lo que no cuentas o no expresas de una manera directa, el público lo imagina, lo recrea. Y luego lo que hablábamos antes de los momentos de humor, cuando estabas dando toda esa información y dejabas que respiraran un poco. Sí, sí, sí. Hay algo que me gustó mucho descubrir y proponer, ¿no? Cuando se te ocurre la idea de que la pena siempre va con ella, en el bolsillo, ¿no? Entonces esa idea del bolsillo, que se lo propongo a Maite Álvarez, una maravillosa diseñadora de vestuario, con la que trabajé en mi tiempo que conté antes de Extremadura. Y es estupenda, entonces que nos hizo un vestido precioso con un bolsillo de forma cónica, ¿no? Sí. Hueca, en un cono invertido, ¿no? Donde ahí entra y sale esa pena que siempre va con ella, siempre va cargando con ese personaje, al cual en algún momento le hace caso, en otros momentos no, pero siempre termina, bueno, ahí te quedas en el bolsillo. Tendré que andar contigo, pero no te haré caso todo el tiempo, ¿no? Dice la autora: la vida es un juego de contrastes. Intento que el público no se instale plácidamente en la butaca. Los ingredientes de la obra son sencillos: tradición, amor, conflicto y guerra. El contraste consiste en que los sitúo en lugares diferentes. Por eso suelo decir que es una historia de amor impensable en un tiempo imposible. Estamos en Levante. La escribiste en 2005 y se estrenó en el español en 2021. ¿Qué resonancias tiene esa obra para ti hoy, aún hoy? Bueno, Levante es una de las obras que comenté antes que me sale, quiero decir, bueno, no es como una roncha, ¿no? Pero sí que surge, que se me ocurre y que desarrollo el mismo año que escribo Chicas y que escribo otra obra que permanece inédita. Levante bebe del entorno de los años 20, 30 del siglo XX. O sea, se asienta en ese entorno y está muy influida por Federico García Lorca.
O sea, esa es una obra que surge a partir de una escena de chicas que se llama La costura. Yo pongo títulos a las escenas. Y La costura era, era la situación en la que, ¿qué pasaría si a lo mejor unas chicas, unas muchachas en un pueblo, en los años, finales de los años 20 o incluso 1930, están cosiendo igual que cosen las hijas de Bernarda Alba? Están cosiendo el ajuar de una de ellas. Y no son hermanas, como en la casa de Bernarda Alba, sino que son amigas. Entonces, ¿qué pasaría? Están cosiendo las hijas de Bernarda Alba con Poncia, en Levante están cosiendo ellas dos, ¿no? Junto con un personaje mayor que es amiga de la madre y con quien las deja ahí cosiendo toda la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si surgiera una historia de amor entre esas dos muchachas que están con todo el futuro, que desconocen de qué será de ellas, pero que el camino está marcado puesto que están cosiendo el ajuar? Y a partir de ahí, pues surge todo ese mundo alrededor de ese pueblo extremeño. Claro, bebe también de mi época en Extremadura. En Villafranca de los Barros es donde transcurre esta trama entre Susana e Inés, las dos muchachas. Y ahora, pues no lo sé, es decir, cuando yo lo escribo en 2005, los derechos del colectivo, bueno, había cierta visibilidad, había bastante visibilidad, pero no se había dado el paso que dio el gobierno de entonces, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de promulgar de hacer una ley, ¿no? de componer una ley que permitiera el matrimonio igualitario. Entonces, pues eso se hace en 2005, mientras yo estoy escribiendo Chicas. Te iba a decir, fue el mismo año. El mismo año. De hecho, en Chicas se trata en alguna frase, alguna de los personajes habla de que, bueno, y tal, no sé qué, y que se casen, pues, tal, bueno, en fin, hablan un poco del matrimonio cuando todavía no estaba aprobado. Y también se habla, bueno, porque es una obra que está más o menos en código de comedia, ¿no? Entonces, se habla también de las peras y las manzanas, esta cosa tan, no sé, tan chusca que se le ocurre a Ana Botella, ¿no? De que si son peras o si son manzanas, entonces hacemos un juego con una canción que se me ocurre para el momento de ay, 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 cuando yo naciera una pera, ahora yo no sé, me convertiré en manzana o melocotón. Entonces, ese canto que surge del conflicto que tiene el personaje de esa señora mayor que va al médico para decir ¿qué me pasa, doctor? Y que luego dice, ¿pero qué me pasa, qué me pasa? Y termina bailando con un traje de volantes con la bandera LGTBI, ¿no? Sí. Entonces, no era menopausia el problema. No era menopausia, no era. Era justo lo contrario, era el despertar al amor. Era todo lo contrario. Era el despertar al sexo y al amor. Y bueno, entonces, de ahí nace Levante con escenas que tenían... A ver, no creo que la comedia no tenga por qué tener compromiso. Yo creo que por supuesto, que puede tenerlo. Lo que pasa es que normalmente tenemos comedias un poco... bueno, que no tienen mucho compromiso, ¿no? Pero en esa obra, en Chicas, aparecen escenas muy comprometidas. Entonces, hacer un encuentro, o sea, crear una situación en la que dos muchachas de principios de los años 30
se enamoran en un pueblo de Extremadura, que cómo sería Villafranca de los Barros en 1930. Que es que yo lo conocí en los años 80 y era un pueblo, con una cerámica maravillosa, pero era un pueblo. Entonces, ¿cómo sería en 1930? ¿Cómo dos muchachas les puede surgir ese deseo, la una por la otra, y llegar a vivirlo? O sea, eso es completamente imposible. Por eso, Tiempo imposible. es la frase que se me ocurre, ¿no? De, eh, de un amor imposible en un tiempo impensable, ¿no? Y tiene vigencia porque, fíjate, siendo 2005 y en ese mismo año se aprueba la ley de matrimonio. O sea, la ley de matrimonio no abre todas las puertas, ¿no? Pero es muy significativa en cuanto a la consideración sobre bueno, llamémosle el colectivo, ¿no? O sobre las personas que tienen una vida algo diferente a lo que parece ser que tienen las personas normales, ¿no? Entonces, ahora cuando dices, pero ahora vamos a volver a pensar que esto es que han ganado demasiado, que hay que pararles los pies. O sea, ¿ahora vamos a volver atrás? No, no vamos a volver atrás. O sea, estas historias hay que contarlas. Y, una de las claves que a mí me parece que es un simple recurso, es decir, tú tienes la posibilidad, por simplificar, porque no solo tienes esa posibilidad, ¿no? Dice, pero ¿esta obra termina bien o termina mal? ¿No? Entonces, esta obra, el público está pensando todo el tiempo que va a terminar fatal. Porque en 1930 esas dos mujeres terminarían apedreadas, arrastradas Sí. y despeñadas por un barranco. Separadas, una monja o lo que sea, no sé. Bueno, yo pienso que cuando se produce este tipo de cosas, hay mucha violencia, Del 30. incluso por las mismas familias. Entonces, creo que está escrita como está escrita como un drama y que va a devenir en tragedia. Y sin embargo termina bien. Entonces, mi propia visión o mi propio compromiso es que esa obra termina bien en 1939. Esa obra, ¿no? La trama va entre 1930 y 1939. Entonces, termina bien. Cuando cuento esto y digo, sí, esto era mi compromiso, que terminara bien. Dice, ¿cómo? ¿Dices que una obra que termina bien es un valor o es un tal? Digo, sí, porque es un manifiesto personal. Es decir, no va a terminar mal, por mucho que lo creamos, ¿no? Es una postura ante las cosas, ante la vida. Nos vamos a otro encuentro. Carmen dice, siempre hay que estar alerta. Amparo, ese era el nombre de un diario de Falange. Carmen, es que las palabras no son patrimonio de nadie. Un personaje que se esconde, encuentro con Amparo Poch y Gascón a partir de la escritura de Calle Varsovia, escrita en primer acto, 369, ahora 2025. ¿Cómo afrontaste el reto de darle voz escénica a alguien que la historia oficial borró? Bueno, este personaje me lo presenta, quiero decir, me lo va a conocer Ana Labordeta, a través de una amiga común, Magdalena Escobar, y me hablan de este personaje, me dicen, bueno, mira, es que Ana tenía muchas ganas de hablar sobre un personaje que es de Zaragoza, que es una doctora que fue consejera general, porque como era anarquista no podía ser directora general porque no era coherente con sus principios ideológicos.
era consejera general en el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Federica Montseny. Entonces, a la que se conoce es a Federica Montseny, pero no se conoce a Amparo Poch. Entonces, Amparo Poch es un personaje que en el momento en que cuentas la historia de estos personajes, cuentas la historia de todos. Es decir, yo no solo estoy contando la vida de Amparo Poch, sino que estoy contando la vida de este país, ¿no? Estoy contando lo que yo he comprendido de la historia de nuestro país. Entonces eso también me vuelve a crear el compromiso con nuestra historia, con nuestra memoria y contra el olvido. El caso de Amparo Poch, es que era una persona cuyos principios eran tan altruistas, tan generosos, que decía que ella no, o sea, ella hablaba de desprenderse del yo. O sea, ella no era importante. No sabía si tenía que haber gente importante, pero desde luego ella no. Ella hacía lo que hacía y lo hacía porque creía que debía hacerlo y era por el bien común. Y era por el bien de las personas que necesitaban que se hicieran esas cosas que ella hacía, ¿no? Que es pues pasar consulta de manera gratuita, sobre todo para mujeres que no tenían medios económicos, poner en marcha los liberatorios de prostitución, crear la asociación Mujeres Libres y con ella la revista, y ayudar a que pudieran salir los niños y organizar las expediciones de niños para quitar a los niños de la guerra. Es decir, todas estas campañas estaban Amparo Poch detrás. No solo ella, había otras y otros, pero Amparo estaba. Y cuando llega al exilio, acompañando a una expedición de niños y ya no ve factible volver, pues se queda en Francia. En Francia viene la ocupación de la Alemania nazi y sigue luchando ahí, ayudando al exilio español allí, o sea, ayudándose entre todos, y ella como médica. Entonces empieza a pasar consulta en el Hospital Varsovia. El Hospital Varsovia se llama así porque estaba en la calle Varsovia. O sea, no tiene nada que ver con Polonia, ¿no? Eso también lo explico al principio del texto, ¿no? Entonces me venía muy bien porque la elección del título a mí me parece también un momento interesante, ¿no? Porque te planteas que vas a hablar sobre Amparo Poch y yo me pasé no sé cuántos momentos desde 2013 que empecé a escribirlo hasta que la terminé el año pasado, pues te pasas todo el tiempo llamándole Amparo, ¿no? Pones nombre, Amparo. Vale. Luego le pones otra cosa, otro nombre, no recuerdo, otro título. Hasta que ya dices, es que ella no aparece en la escritura. Me pasaba en muchos momentos. Digo, estoy contando sobre nuestra historia, pero Amparo, ¿dónde está? Entonces, claro, y entonces se me ocurre que efectivamente, o sea, en todas las fotos que se ven del Hospital Varsovia no está nunca Amparo Poch. Amparo Poch no está en el edificio principal pasando consulta. Está en un barracón que está a la espalda del Hospital Varsovia, que pertenece al mismo recinto, pero que no es del edificio principal. Y ahí, en un cuartucho, en un barracón, es donde ella pasa consulta. En un hospital que no está en Varsovia, sino que está en la calle Varsovia. Entonces es todo como que le pilla como si nunca saliera en la foto, ¿no? Como si se saliera de cuadro siempre. Eso me parece tan interesante que digo, pues voy a titularle algo que no tiene nada que ver y que es que estaba en la calle Varsovia. Y de ahí nace el título, ¿no? O sea, nunca la vas a encontrar en la calle Varsovia,
La vas a encontrar en un hospital que hay ahí y que no hay casi registros de que ella estuviera ahí, pero estuvo. Sí, sí. Entonces, la documentación ha sido un trabajo muy arduo, porque efectivamente ella se escondía. Entonces, dices, estás contando la vida, es una biografía, si esto se hiciera, porque yo esto incluso pasé por un periodo en que pensé que podía hacerse en una serie de 3 capítulos. Yo creo que es una serie de 3 capítulos, pero también se puede hacer en teatro. Entonces, con ese pensamiento de contar la vida de Amparo, dices, es que Amparo hizo, no, te vas a encontrar en el texto que probablemente Amparo no vivió lo que yo estoy escribiendo, o no lo vivió de esa manera, porque yo he tenido que hacerlo ficción para poder reconstruir algo que ella pudo vivir, pero no sabemos exactamente cómo. Entonces lo hago posible porque lo imagino, porque he leído sobre ella, lo que otros dicen de ella, lo que vivió, lo que pasó. Lo que hablabas también en los viajes a los lugares de Federico, Exacto. que hablamos antes. Eso es. Recreas y en realidad no recreas, creas en ese momento lo que pasó. Es decir, cuando eres tan consciente de lo que pasó en el lugar en el que estás, por un lado te da un escalofrío y puedes decidir, ay, qué tonta, ¿no? Ay, no me voy a poner ahora, me voy a poner blanda ahora. No, es que a mí me gusta. Es que me gusta recibir de todo. O sea, que todo me afecte. Cuando yo paso por la fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía, yo no veo las pantallas, bueno, yo sí lo veo, no estoy loca, pero quiero decir, yo ignoro esas pantallas que están continuamente con imágenes diciéndote lo maravilloso. Yo no veo eso. Yo veo los sacos terreros que había en las fotos que he visto durante la guerra, o sea, de fotos que se hicieron durante la guerra, y veo a un hombre yaciente y a una mujer casi en una expresión como si fuera la mujer del Guernica, ¿no? que clama al cielo, cómo ha podido morir mi esposo, mi Juan. Entonces, yo veo eso y pasan los coches por encima y están las luces, pero yo no dejo de ver eso. Cuando paso por el Metro Banco y por las Cibeles, ¿no? Entonces veo a la gente que viene porque los aviones están sobrevolando y está sonando. Y veo bajar a mujeres, a hombres, las mujeres con los niños agarrándose abajo para refugiarse en el metro. Eso también está en Pepito. Es que yo lo veo, yo paso por ahí y yo lo veo, no estoy loca, lo ve mi imaginación y quiero seguir viéndolo. Y me emociona recordarlo, porque venimos de ahí y no podemos olvidarlo y no debemos olvidarlo ni ignorarlo. Bueno, pues... Me gustaría acabar con algo que escribiste en el número 369 de Primer Acto del año 2025. Las patrias, lesa patria. Y sería un honor que nos lo leyeras. Mi patria es un pueblo al otro lado del Guadalquivir, un barrio donde superé la infancia, un colegio donde aprendí a conocer a Dios y luego aprendí que quizá Dios no estaba. Mi patria es la fiesta de abril, el mes de mayo con todas sus flores, el mes de agosto en el silencio de la siesta con el resol al fondo que quema en las paredes.
Mi patria es un escenario en Trujillo, bajo una lluvia de estrellas. Son los oídos y los ojos de quienes me escuchan compartir lo que pienso y lo que siento. Mi patria es un maestro que me enseñó el valor del detalle y una maestra que me enseñó el valor de la palabra. Mi patria eres tú, porque yo soy menos, mucho menos, sin el tú. Mi patria es el trabajo y la responsabilidad. Es el abismo al que me asomo cuando me pongo a crear. Mi patria también es la memoria de lo que no he vivido, lo que trato de comprender y por eso escribo, cuando es tan difícil encontrar razones y argumentos. Mi patria es el hogar que habito en amor y compañía, y el calor que refresca al lado de la persona amada. Y pienso, ¿qué es una bandera? ¿Qué es un himno? ¿Qué una raza? ¿Qué una tradición? ¿Un decorado de vodevil? ¿Un trasunto de zarzuela? Todas las banderas se vuelven blancas con el paso de los días. El sol y la lluvia hacen poco a poco lo que tienen que hacer, ayudados del viento que golpea el trapo desvaído contra la baranda de hierro de los balcones. Un guiñapo enredado con el ramo bendecido que va desgranándose y consumiéndose hasta convertirse en una escoba. Mi patria es Valle Inclán, y Lorca, y Machado, María Zambrano, y Juan Mayorga, Pedro Salinas, Huadjimuhuad, José Ramón Fernández y Sanchi Sinisterra. Mi patria está en las páginas de primer acto. Es Ángela Monleón y es Ignacio Amestoy. Es Itziar Pascual y es Nieves Rodríguez Rodríguez y es Laila Ripoll y Diana Luque y es Eva Redondo, María Velasco y Borja Ortiz de Gondra. Mi patria es el pensamiento de José Monleón. Es el Mediterráneo y el Atlántico, los mares que nos unen, no los que nos separan. El arte y la vida de los que no son como yo, porque en mi patria no solo están los que son como yo. Mi patria es lo que damos y no lo que exigimos. Es mi país y es el mundo y el tiempo que pasa y que se queda. Aquellos que vendrán serán mi patria. Y yo hago fiestas en su honor, aunque todavía no los conozco. No son mis hijos, no son nada mío, pero son tan algo mío como yo soy suya. Allí dirán, aquí vivió una pátrida, una desarraigada. Mis raíces son todo lo que vivo, lo que pienso, lo que imagino, lo que me une con quienes pertenecen a una patria abierta y diversa, libre de tiranos, libre de botarates, libre de ladrones, libre de fanfarrones, libre de poseedores de la razón y del dinero y de las armas. Esa patria es posible. Esa patria existe. En ella vivimos, a pesar de quienes quieren inculcarnos una idea de patria minúscula, de pasado glorioso. Mi patria no es un lugar cerrado, ensartado de espinas. Mi patria es el aire que respiro, donde respiraron otros, espejos donde se miraron otros. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.